Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes a través de las plataformas virtuales del Congreso. Es un honor estar en compañía de la doctora Laura Ruiz Mondragón, secretaria de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, y de la doctora Emma Llanes Rizo, directora general del Fondo Nacional de las Artes. Ambas compañeras y amigas, bienvenidas, qué gusto. Y de las maestras y maestros artesanos ponentes, quienes nos honran hoy con su participación. También saludo con gusto a las personas que siguen la transmisión desde este foro virtual a través de YouTube, y agradezco a quienes llevan a cabo la difusión en vivo de este evento. Como lo mencionamos el pasado lunes en la primera sesión, se consideró conveniente realizar este foro con el objetivo de intercambiar opiniones y de esta manera enriquecer la iniciativa de ley de maestras y maestros artesanos que se dictaminará desde la Comisión de Derechos Culturales de este Congreso. El tema que nos concita el día de hoy es la artesanía, su estado actual y la hoja de ruta. Sin duda, las artesanías tienen un significado muy valioso en la cultura de nuestra ciudad, pues son la muestra física de la herencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas y forman parte de nuestro patrimonio cultural. La belleza de la artesanía mexicana radica en la creatividad, el detalle y la expresión que plasman las maestras y maestros artesanos en cada pieza, y cuya exquisita elaboración representa las múltiples culturas que coexisten en la Ciudad de México. Esto nos llena de orgullo y hace más fuerte el compromiso por parte de las y los legisladores y del gobierno de la Ciudad de México para velar por el desarrollo, el fomento y la preservación de las mentes y manos artesanas que mantienen viva nuestra identidad histórica. Hemos convocado a este foro para escuchar las voces expertas en la materia. Por ello, agradezco una vez más la asistencia de todas y todos y deseo el mayor de los éxitos en esta segunda sesión. Sin más preámbulos, cedo la palabra al maestro Manuel Fernández, quien el día de hoy moderará esta mesa. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. En esta segunda sesión, y para los que nos sintonizan por primera vez, tendremos un panel de ponentes y cada uno tendrá un espacio aproximado de entre 10 y 5 minutos para su participación. Descuidemos mucho tiempo para que tengamos la oportunidad de escuchar con propiedad a todas y a todos. Para iniciar, daremos paso a la intervención de la doctora Laura Ruiz Mondragón. Ella es la secretaria de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas residentes de esta Ciudad de México, conocida como CEPI, a quien cedemos la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas las que nos están viendo, especialmente mi saludo fraternal y solidario con los artesanos de México, con las artesanas mexicanas, que son unos artistas extraordinarios. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, su objetivo rector es el de visibilizar, dignificar y reconocer a los pueblos indígenas en la capital con perspectiva de género y de respeto a la diversidad cultural y lingüística. La Secretaría atiende diversos asuntos y atiende principalmente a dos sectores de la sociedad, ¿no? Tanto a las comunidades indígenas residentes como a los denominados pueblos originarios de la ciudad, que se localizan en algunas de las alcaldías, especialmente las alcaldías del sur de la Ciudad de México. Es permanente el trabajo que realizamos con artesanos de la Ciudad de México, artesanos indígenas y algunos artesanos de los pueblos y barrios originarios. Principalmente nuestro trabajo con ellos, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de artesanos, se da en el tema de la necesidad que tienen ellos y la permanente solicitud que nos hacen de espacios de venta de sus productos. En tiempos de la pandemia, el año pasado, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, fue necesario que la Secretaría instrumentara alguna política, algún programa que pudiera contribuir
a la venta de los productos de los artesanos de la ciudad. Por ello se implementó una estrategia para atender a este sector de la población indígena. Y con ello se elaboró un padrón tanto de indígenas residentes como personas de pueblos y barrios originarios, productores de artesanías. Este trabajo estuvo bajo la responsabilidad y por supuesto colaboraron distintas personas de la institución, pero principalmente lo llevó a cabo la Dirección de Comunidades Indígenas Residentes en el 2020. La que sigue, por favor. El objetivo de llevar a cabo esta estrategia fue promover la comercialización de artesanías y productos transformados elaborados por los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. Y lo interesante de este asunto fue que se hizo por primera vez esta promoción y comercialización de productos a través de medios digitales, ¿no? Esto con el fin de dignificar la labor artesanal y productiva, así como la economía indígena, que como sabemos ha sido realmente lastimada durante la pandemia. La que sigue. Los objetivos específicos de esta estrategia, de este programa, fue generar espacios de comercio electrónico para las artesanías y los productos transformados que se elaboran aquí en la ciudad. Otro de los objetivos fue hacer uso de la publicidad en las redes sociales para posicionar las artesanías y los productos a través del mercado nacional, local y nacional mediante el enfoque de comercio justo. Y también otro objetivo fue apoyar la economía de las familias indígenas a través de la comercialización de artesanías y productos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, principalmente a través de un catálogo digital y plataformas electrónicas. La que sigue. Así pues, surgió lo que se hizo aquí en la Secretaría, que fue Na'aru Tianguis, exposición artesanal indígena virtual. La que sigue. Esto inició por el mes de julio-septiembre de 2020 y se logró hacer a través de la participación de artesanos alfareros, textiles, de madera, de cerería, lapidaria, ¿no? Fibras vegetales, cartonería y papel, vidrio, plumaria, y también se hizo la promoción y venta a través de medios electrónicos de productos transformados. La que sigue, por favor. A través de este programa que se hizo, esta estrategia, se hicieron 40 transmisiones en vivo con la participación total de 187 artesanas y artesanos, productores y productoras. Sí, la exposición se presentó en vivo los martes y viernes a las 14 horas a través de Facebook Live, desde las redes sociales de la CEPI CDMX y de Radio Tlahtolotl, que también es de aquí de la CEPI. Algo interesante es que la mayor parte de las personas que participaron fueron mujeres artesanas, que fue la gran mayoría, casi el 80%, y el 20% fueron hombres. La que sigue, por favor. En total, esta estrategia, en el total de la estrategia, se logró alcanzar a más de 175,000 personas. Se reprodujeron 74,240 minutos y hubo interacciones de casi 8,000 reacciones, comentarios y compartidos, y hubo aproximadamente un promedio de 25, 26 espectadores por cada programa. El que sigue. Así pues, con esta experiencia se hacía en un auditorio, en una cabina que tenemos, que forma parte de la CEPI, y se hacía en vivo
y entonces en vivo se hacía a través de Facebook, y se entrevistaba a los productores, planteaban a dónde se podían comunicar las características de sus productos, y finalmente se pudo hacer un catálogo digital de artesanías y productos, el cual se desarrolló para promover, como ya dije, la comercialización de artesanías y productos transformados. Y también, y bueno, este catálogo está compuesto por 6 apartados: artesanías, productos transformados, comida tradicional, productos herbolarios, productos agroecológicos, y también entró la literatura indígena. El que sigue, por favor. Actualmente el catálogo está integrado por 146 artesanas y artesanos, así como productores y productoras indígenas residentes, ¿no? De pueblos y barrios originarios participaron 26 mujeres y 7 hombres. De comunidades indígenas residentes, casi 90 mujeres y 17 hombres. El que sigue. De comunidades indígenas residentes participaron más artesanos provenientes del pueblo otomí, le siguió el pueblo mazahua, los nahuas, los mixtecos, los triquis y los mazatecos, entre los principales, ¿no? Y como vemos, pues fueron siempre mucho más mujeres que hombres. El que sigue. 2 minutos, maestra. Y ya voy a acabar. Bueno, de pueblos y barrios originarios, como verán, participaron de distintos pueblos, como el que participó mayor fue el de San Miguel Topilejo, el de San Pedro Atocpan, el de San Francisco Tlalnepantla. El que sigue. Bueno, esto es lo que les quiero decir. Por ahí tenemos en la página internet de la CEPI CDMX, pueden consultar el catálogo. Todavía se puede consultar, vienen los datos, las características, la fotografía de algunos de los productos en venta y los contactos de los artesanos, y está en línea el catálogo. Creo que ha sido un proyecto bueno. Desafortunadamente hubo recorte de recursos para continuar el proyecto. Estamos evaluando la continuidad de y sobre todo viendo si es posible publicar e imprimir el catálogo que hicimos. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. Creo que se terminó mi tiempo. No, de ninguna forma, pero muchísimas gracias. Creo que es importantísima esta difusión y, por supuesto, también le damos bienvenida a la también doctora Emma Llanes Rizo. Ella es directora general del Fondo Nacional de Artesanías, conocido como FONART, para quien está siguiendo la transmisión, y le cedo en este momento el uso de la voz. Doctora, por favor, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación, mi querida Lilia. A mí, bueno, platicarles, el FONART es la institución federal responsable del apoyo al sector artesanal. Funciona a través de 8 vertientes fundamentales: es el acopio de artesanías, ferias y exposiciones, salud ocupacional, corredores artesanales, proyectos estratégicos, entre otros. En el momento de la pandemia, pues nos dieron así como que un mazazo en la cabeza, stand-by, y lo que tuvimos que hacer básicamente fue realizar esta serie de apoyos normalmente programados por adelantado. Así como hubo créditos a la palabra, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías compró piezas sin que nos fueran entregadas en su momento, mandó los recursos para que los 3 primeros meses, que fueron muy complicados para todo el sector, tuvieran el recurso, aunque no se hubieran realizado las comprobaciones y demás. Fue una estrategia complicada posteriormente, pero que nos permitió dar los apoyos a pesar del problema de la pandemia. Continuamos también con los concursos nacionales, que nos tenía muy preocupados de si se realizarían o no. Logramos realizarlos con una preinscripción. Como no sabíamos en este mundo de los semáforos cuándo se podía hacer desde la calificación hasta la premiación, le pedimos a los artesanos que se registraran en la página y que ya les avisaríamos el momento en que estos serían viables, así como la calificación. Se imaginará pues la complicación de que traer las piezas y demás en medio de la pandemia,
Ahí la estrategia que se utilizó fue hablar con las casas de las artesanías para que antes de llegar a la Ciudad de México se hiciera una preevaluación de manera local para posteriormente traer las piezas, que para fortuna de FONAR y de todos los que quieran conocerlas, se incrementó incluso del año anterior a la pandemia, una parte de la cual está ahora en exhibición en el lobby de la Secretaría de Economía en la calle de Pachuca. No quisiera extenderme en esta estrategia de FONAR, sino decir dos cosas muy puntuales que tienen que ver con este foro. La primera, en las preguntas que nos mandó Lilia, nuestra querida diputada, era el de quién determina quién es un maestro artesano o no es un maestro artesano. Desde luego nosotros consideramos que quienes lo determinan son las propias comunidades. Una comunidad sabe perfectamente bien quién es el maestro, porque trabajan, porque los ven, porque no están pensando en el asunto económico, sino en la transmisión de los conocimientos y son generadores de cultura. En ese sentido, la responsabilidad de las instituciones es hacer caso de lo que esos mismos pueblos ya han determinado. Lo lamentable es que cuando se entra en el comercio y se llega a esta nueva propuesta, empiezan los problemas. En la institución las distintas convocatorias y premios tienen una serie de requisitos pues, que van relacionados con estas previas, digamos, determinaciones de la calidad de las artesanías que hacen los propios artesanos. Con anterioridad a este nuevo gobierno, no se incluían, por ejemplo, en las convocatorias a artesanos, lo cual pues era absolutamente absurdo. ¿Quién mejor que un artesano sabe si la calidad tiene o no los requisitos necesarios para ser calificados? Ese es un aspecto pues que ya logramos cambiar, ya hemos invitado y están invitados los grandes maestros artesanos a ser parte de nuestro jurado, con lo que pues realmente los que aprendemos más pues somos los que nos estamos en esa categoría de artesanos. De cualquier manera, cuando los artesanos intentan dar clases, los invitan a foros, pues parece un castigo porque no tienen un papel que acredite su constancia como maestro. Eso se está logrando quitar o terminar con esa mala práctica a través de la instancia de conocer que pertenece a la Secretaría de Educación Pública para dar ese aval oficial como maestros artesanos. Hay 2 estados de la República, bueno, más bien un municipio y un estado. El estado de Chiapas ya tiene la capacidad de dar esa constancia, por decirlo así, de manera oficial. Igual el municipio de Tlaquepaque. FONAR acaba de entrar a todo este procedimiento para poder ser también quien otorgue los reconocimientos como tales de manera oficial a los artesanos. Ya estamos avalados como institución, nos falta hacer pues todo el trámite burocrático en cada una de las ramas, a los que invitaremos desde luego a los propios maestros para hacerlo lo mejor posible. El segundo punto que les quiero comentar, y bueno, para todos es bastante obvio, que la pandemia pues dejó al descubierto una realidad del sector artesanal ya conocida por todos, que es, viven de la venta cotidiana, la fragilidad del mercado y sobre todo pues no tienen las prestaciones mínimas ni de salud ni de trabajo. Un maestro artesanal se enferma y nadie le va a pagar el día que no trabajó en ese momento. Esa es una situación bastante delicada. Solo Tlaxcala tiene registrados en su padrón de artesanos dentro del Seguro Social. Desde antes de la pandemia empezamos a considerar, como parte de FONAR, que el gobierno invierte, por decirlo así, determinadas cantidades o apoyos en el sector artesanal y sin embargo no se abastece de eso mismo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, sigue un mercado paralelo a la deriva
en lugar, y esa sería la intención de esta institución, de integrarlos como parte del abastecimiento de los insumos del propio gobierno, tanto federal como local. Es decir, es increíble que las macetas que ven ustedes en algunas de las oficinas públicas sean de plástico, sobra decir que son bastante feas, y además se rentan. Imagínense cómo podemos hermosear cada oficina pública con macetas de barro del sector artesanal. La intención nuestra implica ciertas modificaciones a la ley de adquisiciones, pero creemos que cambiaría de fondo la situación del sector artesanal. Es decir, los grandes proyectos nacionales que están en curso, como el Tren Maya, y desde luego Ixtepec, incluso el aeropuerto, el propio complejo de Chapultepec, si se le asigna una parte pequeña de esos recursos, no a que vendan en la tiendita de la estación, sino a que puedan abastecer insumos básicos de esos proyectos, por decir un ejemplo, los espejos de las estaciones, o en otro sentido, las tazas para el café de las dependencias públicas, creemos que el cambio puede ser más radical y no dejar tan a la deriva a este sector. Nosotros pensamos que desde luego hay que tener espacios nuevos de comercialización, que es lo que más solicitan los artesanos, incluso en precios menores locales en el propio aeropuerto, por ejemplo, donde finalmente siempre acaban estando pues tiendas de renombre o de intermediarios. Creemos también que debemos fortalecer los que conocemos como corredores artesanales o el turismo rural y artesanal, donde el visitante puede ir directamente con el artesano, comprar y aprender de su trabajo. FONAR tiene 42 corredores a lo largo y ancho del país, pero desde nuestro punto de vista, el cambio fundamental estaría en modificar lo que se requiera de la ley de adquisiciones para que los propios gobiernos puedan abastecerse en determinado porcentaje de las maravillas de la producción artesanal. Nos suelen decir cuando comentamos este tema que no van a ser todas las tazas iguales. Bueno, ¿y quién quiere que todas las tazas sean iguales? ¿Por qué no aceptar la diversidad cultural del país, que las tazas sean diferentes, pero que beneficien al comercio interno y no a los mercados chinos que las dan más baratas, pero pues que no, ni nos representan ni finalmente ayudan a la economía? Un ejemplo muy preciso puede ser el de los cubrebocas. Los cubrebocas hicimos un proyecto nacional, no porque se nos ocurriera a nosotros, sino porque lo solicitaron los propios artesanos. Hay un catálogo hermosísimo de cubrebocas, muchos los hemos adquirido, muchos no, pero las dependencias públicas compran, no en lo personal los funcionarios o los trabajadores, las dependencias públicas compran al mayoreo productos de cubrebocas desechables, porque aparentemente son más baratos, pero que sin embargo, como todos sabemos, perjudican al medio ambiente, y ahora ya hay una campaña de recórtales el mecatito porque se están enredando las aves. Si simplemente se adquieren por parte de las dependencias públicas corredores artesanales certificados en su bienestar, creo que avanzaríamos mucho más. Finalmente, el tema digital, el tema de las ventas digitales, efectivamente ha ayudado a determinados sectores de artesanos, porque como sabemos hay una enorme brecha digital en nuestro país, y sin embargo también desde nuestro punto de vista tendría que ir acompañada también de un registro nacional de marcas artesanas para que el que lo adquiera sepa que efectivamente lo que está comprando en línea sí pertenece a una comunidad artesanal con las características propias de esta tradición. Entonces, como toda crisis, la pandemia sacó a flote esta serie de temas, que es en los que pues estaremos
trabajando junto con los propios artesanos. Entonces, para no extenderme en los tiempos, sería básicamente lo que quisiéramos poner sobre esta mesa de discusión. Tuvimos también, les comento, una serie de reuniones con todas las casas de las artesanías del país, donde en efecto nos hacían dos grandes preocupaciones. Una de ellas es que en gran parte del sector artesanal pues se fue hacia otras labores, desde la albañilería hasta la cocina, dada la crisis de la pandemia, y la otra pues es la necesidad, que sí es posible, de créditos blandos para la producción artesanal, sobre todo si ya tienen un comprador. En muchos casos tienen el comprador, pero les falta capital de trabajo para poder cumplir con determinada demanda. Entonces, toda esa serie de aspectos que están sobre la mesa sí se pueden ir pues solventando más o menos de manera organizada. Entonces, hemos vuelto en este año a nuestros, digamos, vida normal, ya abrimos tienda, ya se iniciaron nuevamente las plataformas para la venta en línea y las vertientes de las que les estoy comentando, pero nos interesa trabajar sobre estas nuevas líneas que creemos provocarían un cambio pues mucho más sustancial en la política pública hacia los artesanos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones, doctora. Vamos a escuchar ahora la participación de Rocío Angélica Márquez Rojas. Ella es una mujer originaria del municipio de Villa de Allende, Estado de México. Sin embargo, como es el caso de muchos, radica en la zona popular de la Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en nuestra ciudad. Es integrante de la organización comunitaria. Adelante, maestra Angélica, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la oportunidad que se me da para poder compartir mi voz. El tema que tenemos ahorita los artesanos en la Ciudad de México, como ya lo han mencionado en las personas que me antecedieron en voz, es muy grande, es complicado, siempre ha habido una lucha por subsistir, por resistir, pero con la pandemia se ha venido agravando de manera importante y se ha visto reflejado en las mismas calles de nuestra ciudad. Me hicieron el favor de hacerme llegar la propuesta de ley, la cual leí, y me da mucho gusto ver que se han tocado temas importantes dentro del contexto general. A mi punto de vista y con todo respeto, y en aras de nutrir, de ser y de retroalimentar, tengo algunas observaciones. Por supuesto, es importante tener claro el contexto general de la pluriculturalidad de nuestra ciudad, de las alcaldías, de los diferentes sectores, de las diferentes artesanías que se producen aquí y el contexto de cada uno de los grupos que en esta ciudad vivimos. En este momento, yo hablando de las situaciones de los artesanos en la Ciudad de México, en el área centro histórico, es muy complicada, es muy compleja. Tenemos una prioridad que es el poder tener lugares donde poder primero trabajar, exponer nuestros productos. Es una lucha que ya hemos llevado durante años al resistir el embate de políticas y reglamentaciones en las cuales no hay una división entre el comercio y la venta de artesanías. Hemos estado trabajando para subsistir.
En el marco más estricto de la propuesta de ley, yo solamente quiero hacer un par de acotamientos. En el año del 2016, la titular del Consejo de Pueblos y Barrios hizo un ejercicio similar para expedir un documento en el cual te avale como artesano. No está mal, es correcto, es una cosa positiva que tengamos un documento el cual nos reconozca, más que nos avale, nos reconozca como artesanos. Eso es positivo. El problema es de que desafortunadamente en esa ocasión se volvió con un carácter clientelar. Quien no portara o quien no haya sabido o que no haya sacado o por las razones que ustedes quieran, ese documento era excluido de las actividades que se realizaban. Dice el documento que me hicieron llegar que con esta carta de maestro artesano se nos podría considerar a las actividades que hiciera en este caso Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, CEPI, y es correcto, está bien, pero sí hay que buscar los mecanismos adecuados para no repetir este error. No por no tener esta carta, seamos utilizados nuevamente de manera clientelar. Eso es importante, no es un no al documento, simplemente que no se repita que sea una situación clientelar. Esa es en una observación con mucho cariño. Segundo, en el sentido y en el cuerpo del documento, es muy bueno, ustedes sabrán más, son personas educadas, pero sí veo que les falta el alma, les falta la perspectiva más humana. Dice por ahí, la función de una artesanía es cumplir con las necesidades del consumidor. Para mí, no, la función de una artesanía no es eso. La función de una artesanía es transmitir, resguardar, visibilizar una parte de la cosmovisión de la cultura y del artesano que realizó esa artesanía. Esa es la función. Cada una de las artesanías que hacen mis compañeros de las diferentes comunidades, de todas las diferentes lenguas, tienen un sentido cultural, tienen un significado, tienen una carga cultural. Sabemos que vivimos en una situación capitalista, estamos entendidos y formamos parte del proceso también, pero sí hay que dignificar y enaltecer nuestros productos. No son solamente nuestra función, el cumplir con las necesidades del comprador. No es solo eso. El otro punto que yo quiero retroalimentar, en la parte de las comisión para los maestros, donde el secretario de Cultura es el director y tiene 4 personas expertos en artesanías para apoyarse y servir algo así de asesores, entendí. A título personal les comento que nosotros, la Coordinadora Artesanal Indígena, a quien presido, formamos parte activa de la formación de la Fiesta de las Culturas Indígenas en diferentes referentes y en el última también. Y nos vimos con ese tema a resolver. ¿Quién va a decir
¿quién va a decir qué es artesanía y qué no? Sabemos que hay personas muy preparadas, pero yo, Mazahua, no puedo decir el nivel y el tipo de artesanía de un compañero huichol. 4 son poquitos, no están preparados para definir la artesanía de la gran variedad que somos. Eso sí es muy importante que lo revisen, porque sería subjetivo, no tendría la validez para decir está bien o está mal. Y por último, y más importante, considero indispensable que a los artesanos se nos involucre de manera más activa en las actividades a las cuales vayan a ser dirigidos a nuestro sector, ya que el triunfo o el fracaso se verá reflejado de manera directa en nuestro proceso. Necesitamos que nos consideren para formar parte de todo el proceso. No nada más que yo sé que están estudiados y está muy bien, pero en aras de retroalimentarnos, que se nos considere desde un inicio, construir juntos, no nada más cuando ya esté hecho nos digan, ¿cómo ves? Nos quedó bien, que sí les quedó bien, pero hay cositas que podríamos hacer mejor si las trabajamos desde la unidad. Es labor de las instituciones correspondientes generar las condiciones y las rutas para que el grueso de los artesanos que no están considerados por sus condiciones sean valorados en los procesos. La nueva secretaria de la CEPI, que hubo 187 artesanos en el proceso de la venta digital, está muy bien, pero no somos 187, somos muchos. Entonces, esas cosas que hacen que no está mal, sí, por favor, que las hagan todas las instituciones. Sí, ya voy a acabar, gracias. No está mal que las hagan las instituciones, pero hay que buscar mecanismos en conjunto para que todas esas acciones caigan al grueso de los artesanos, que son los que vemos en las esquinas vendiendo palmitas, vendiendo pulseritas y que no tenemos nada con qué apoyarlos. Muchas gracias por su tiempo. Rocío Márquez para servirles. Muchísimas gracias, maestra, y gracias por sus importantes aportaciones. Saludamos ahora a continuación con muchísimo gusto a Valle, ahí también a su hija Paola. Yo las conozco personalmente, además ellas son representantes de un colectivo que se llama Amapola del Sabor, el cual tiene por objetivo rescatar y representar la zona lacustre la cocina autónoma, junto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Han publicado diversos recetarios que dejan testimonio de una riqueza cultural elaborada con productos exclusivamente obtenidos de la Chinapa y de la zona. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Les haré saber unas palabras de mi mamá. Por obvias razones, pues ella no pudo estar, pero me escribió esto. Buenas tardes, estimada Lilia Rosbach, honorables invitados y público en general. Nosotras somos Amapola del Sabor, un colectivo de 3 mujeres dedicadas al fortalecimiento de los saberes culinarios y gastronómicos de la zona lacustre, herencia de nuestros ancestros. Venimos de una familia orgullosamente campesina, proveniente de Xochimilco. Mi madre fue un pilar importante en la enseñanza de la cocina tradicional, pues mi hermana Laura y yo, Elvira Valle, hemos heredado la gran habilidad. Y hoy por hoy lo hemos transmitido a nuestras hijas. Tenemos el también orgullo de contarles que nos dedicamos al deporte muy peculiar, conocido, el deporte autóctono de Acales, mejor reconocido como las chalupitas. En aquellas ciertas épocas se usaban para vender flores y hortalizas. En esa actualidad se distinguían por el número de personas. Pueden remar porque sus vendedores, y era un reto maniobrarlas.
estando paradas sobre ellas, donde van de una persona a 8, según la categoría y el tamaño. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacen estas mujeres representantes de la gastronomía tradicional en este foro sobre las actividades de ley para maestros y maestras artesanos? Pues bien, déjenme contarles que la preparación de cada platillo requiere de un molcajete para hacer salsas y de preparar moles en un metate para transformar el maíz en masa para tortillas y luego llevarlo al comal de barro. Sobre el temamascle, que son el conjunto de 3 piedras, conocido como clecuil, en donde se coloca también las cazuelas de barro para cocer los alimentos. Nuestra cocina es considerada artesanal porque todo se hace con las manos y se transforma en artesano. Desde nuestros abuelos, la gastronomía tradicional da testimonio a la gran función que ha sido alimentar a nuestras familias como nosotras conocemos, lo cual cultivamos y sembramos en nuestras chinampas. Y como seres sociables de uso y costumbres, le damos un significado a lo que preparamos y hasta esta forma de expresión artística, ya que los ingredientes con los que cocinamos se vuelven un ritual. La comida artesanal o aquella que se realiza médicamente técnicas tradicionales. También la gran tarea de conservar técnicas ancestrales que nos sirven para continuar aprendiendo de ellas y difundir la riqueza de sus sabores y su mundo de experiencias que van desde el paladar hasta sus saberes, pues nos recuerdan a la infancia, a los viajes, a la historia, las raíces de donde somos y de donde vamos. Se requiere de personas que amen y rescaten las técnicas antiguas, que esa forman de degustar los sabores auténticos y disfrutar de esa forma el regreso de los orígenes de cada uno de los platillos. Acá en Xochimilco tenemos una gran variedad de alimentos que son auténticas delicias. Como ejemplo está el clapique de pescado, hecho con hojas de tamal y que se ha dado identidad a nuestra forma de cocinar, que es también conocida artesanal, porque es algo que no se ve siempre, pero al probarla y conocer la elaboración, la hace única en el mundo, y por ello la gastronomía mexicana en todas sus variedades fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por eso esperamos que consideren en su iniciativa de ley que estas mujeres cocineras necesitamos también ser consideradas maestras artesanales, pues para crear un platillo como obra de arte se requiere de conocimiento. Quiero decirles que ningún alimento procesado se compara con la textura y el sabor de una comida recién hecha. Nosotras, como conciencias cocineras tradicionales, sabemos que la importancia de dar reconocimiento a la comida tradicional, hecha de productos endémicos de la zona, que generalmente son productos sin conservadores ni fertilizantes, pues como lo mencionaba mi mamá en su escrito, nosotras mismas sembramos y preparamos de la cosecha de la chinampa nuestros alimentos. Las raíces culinarias de las abuelas los enseñaron a que la comida es un ritual, principal motivo de las reuniones, porque implica largos procesos y manuales de cocción y manejos de productos naturales. Claro que con ella hemos llegado a los restaurantes y tiendas de comida de autoservicios. Esto provocó que muchos dejaran de visitar las cocinas y mercados de comida y que se evitara consumir alimentos frescos y orgánicos. Por eso creemos que esta ley también debe considerar que la oferta
de la gastronomía mexicana no solo implica preparar alimentos para consumo inmediato, sino que se extienda a incluir productos hechos en casa, por manos creativas, que facturan sus salsas, sus ensaladas y cierta variedad de alimentos, como el mole, el amaranto, por mencionar algunos, en donde se exponen verdaderos artesanos del sazón y a otros poseen huertos orgánicos o de siembra. A esto habría que agregar un programa gubernamental que agrupe a más productos comestibles elaborados por habitantes de distintas comunidades que normalmente promueven y venden en ferias. Unos se llaman cocinas de autor y otros cocinas de campo, pero gracias a estas maravillosas formas de transformar los alimentos se pueden conseguir desde pan, jugos, tamales, tlacoyos, pastas, conservas, mermeladas y hasta quesos y más. Nosotras sabemos que para las palabras artesanía no solo emplean para hacer referencia a los muebles o artículos decorativos del hogar, sino también es aplicable en el mundo culinario. Nosotras somos campesinas de nacimiento, remamos todos los días de sol a sol, de la casa al trabajo. Amamos lo que hacemos por el simple hecho de haber nacido en un lugar de flores. Las hizo lacustre y por eso nos apropiamos del estandarte, porque nos sentimos orgullosas. Nuestra principal unión se debe a que la familia nos motiva a no morir y que no muera nuestra cocina. Y gracias a que hemos sido constantes, hasta la Secretaría de Cultura nos brindó la oportunidad de 2 años consecutivos de llevar lejos nuestros conocimientos a través de talleres presenciales y videos tutoriales en las plataformas como YouTube y Facebook. Pero dado a los cambios de las reglas operativas, no se aceptan en este año que los colectivos fueran integrados por miembros de la familia y ya no logramos continuar. Sin embargo, nos han quedado como legado a la comunidad 2 recetarios que elaboramos con referente de que cada uno se quiere alcanzar. Los sueños se puede, solo es cuestión de ser constantes. Y así como ahora hablamos de nuestra cocina, ponemos en el aire que también se proponga una ley para considerar que los deportes autóctonos, como en el que practicamos de Acali, como patrimonio, y así no se pierdan nuestras tradiciones. Muchas gracias a nombre de mi mamá, de mi tía Laura, y les extendemos una gran invitación a que cuando ustedes quieran visitar Xochimilco, pues se vengan a comer unas ricas quesadillas de flor de calabaza. Y si quieren alguno ver nuestros recetarios, háganoslos llegar por Facebook. Amapola del Sabor. Hasta pronto. Gracias. Maestra, muchas gracias por esta bellísima exposición, muy ilustrativa para todos nosotros. A continuación, quiero presentar al maestro Leonardo Linares. Él es maestro artesano originario de la alcaldía Venustiano Carranza y es heredero de la tradición popular de la cartonería de alebrijes como legado de su padre, Pedro Linares. Para quien no sabe, la familia Linares ha conservado el legado de la maestranza artesanal y se han convertido en artistas de talla internacional, ganando premios por su excepcional trabajo y dedicación artística en México y el mundo. Su trabajo refleja la visión tradicional mexicana que permanece latente en diferentes representaciones plásticas de nuestro arte popular. Adelante, maestro Leonardo. Maestro Leonardo, ¿está por ahí? Yo lo vi conectado. Se acaba de reconectar en este momento. Buenísimo. Muchas gracias.
Sí, bueno, ¿se me oye? Porque yo no los oigo. Ah, no, ahora sí, maestro, gracias. Y por que tuve problemas ahorita con la computadora y ya no me dejaba entrar. Sí, dígame. Es su Maestro, turno. ya tuvimos el gusto de presentarlo. Si usted nos puede regalar de una vez su intervención. ¿Es mi turno? Claro, ya es su turno. Sí. Con muchísimo gusto. Perdón. Pues ahora sí que ya no doy agradecimiento de nada y una vez entro de lleno porque los minutos comen, ¿verdad? Sí, yo nomás me presento, soy Leonardo Linares Vargas, vengo de la generación de artesanos, así de la técnica de papel y cartón, llamada ahora cartonería, y mi abuelo fue el de los alebrijes y sin temor a equivocarme, creo que es la única artesanía, ahora sí que originaria de la Ciudad de México. Y pues no es de Oaxaca, es de la Ciudad de México, los alebrijes son de Ciudad de México, y creo que es la única artesanía pues de aquí, de la Ciudad de México, los alebrijes. Todas las demás pues son artesanías residentes. Y pues bueno, empiezo, pues ahora sí que México es un país de crisoles y de matices, de sabores y de olores, y de sus saberes, y es aquí en sus saberes donde los artesanos de toda la República Mexicana, y hoy, el día de hoy, hablando en específico de la Ciudad de México y de las artesanías residentes y de sus creadores, por más de 400 años no se nos ha reconocido de manera clara y decidida el trabajo de los maestros artesanos que realizan en esta ciudad, que radican en eso, que esperamos que esta iniciativa de ley en la Ciudad de México para los maestros y maestras artesanos seamos reconocidos por la sociedad y los gobiernos actuales y futuros por el esfuerzo y productividad del artesano. En la Ciudad de México es muy difícil ser artesano, es navegar contracorriente, pues nosotros estamos dispersos en toda la ciudad, lo mismo en Cuauhtémoc, que Venustiano Carranza, que Tláhuac, Xochimilco, casi en todas las alcaldías sabemos artesanos, pero no es lo mismo ir a Puebla que ir a comprar árboles de la vida piteados y te vas a Izúcar de Matamoros, o te vas a Amozoc de Mota, Puebla, donde puedes ir a consumir o adquirir productos de charrería, de plata pavoneada, o ir al Estado de México, ir a Metepec y consumir alfarería, o ir a Guadalupita y consumir también textil, o ir a Chiapas y también consumir textil. Y así podríamos seguir mencionando a cada uno de los... ¿Qué pasó? Continúe, maestro. Continúe, por favor, sí, escuchamos. Sí, bueno, aunque me oigan está bien. En la Ciudad de México es muy difícil ser artesano, es navegar contracorriente, pues nosotros estamos dispersos en toda la ciudad, lo mismo que en Cuauhtémoc, que en Tláhuac, que en Xochimilco, casi en todas las alcaldías habemos artesanos, pues no es lo mismo en Puebla, que tienen que ir a comprar árboles de la vida y saben en dónde están, o en Izúcar de Matamoros, o en Amozoc de Mota, Puebla, donde puedes ir a consumir productos para la charrería y platería de México, e ir a Metepec y consumir alfarería, o ir a Guadalupita y consumir textiles, o ir a Chiapas y también consumir textil. Así podríamos seguir mencionando a cada uno de los estados de nuestra república, y uno de ellos, y saben en dónde se encuentran, en dónde están localizados. Los artesanos de estas ciudades o poblaciones, y en la Ciudad de México no es así. No se sabe dónde están porque estamos dispersos en todo el territorio de las... Todos los artesanos tenemos distintas especialidades, puesto que son artesanías residentes, y por eso es bueno que se tenga un padrón de artesanos, de maestros artesanos, de oficio, de manualistas, de talleristas, de aprendices. Se debe categorizar para saber a quién o a quiénes se les podría dar una carta para la Ciudad de México. Por ejemplo, no es lo mismo el oficio de carpintero que produce muebles como sillas, mesas, closets,
o a un carpintero en hueso y con concha nácar, que este sería un artesano, o que este sería un maestro artesano, entre ambos. Otro ejemplo, un manualista es toda aquella persona que compra su materia prima lista para ensamblar, como las que hacen pulseras y aretes, y el maestro artesano que hace toda la filigrana, desde fundir en el crisol el metal precioso o hacer los hilos para poder el cual es un maestro artesano. Ahora vamos con el tallerista, el compañero que se encarga de impartir talleres básicos de alguna rama artesanal, de lo que se trabaja en un taller de maestros artesanos, pero teniendo en cuenta y dando un aprendizaje limitado. Y por último, el aprendiz es el encargado de adquirir el conocimiento directo del maestro artesano dentro de su taller. Esta persona se está formando de una forma correcta acerca de la rama artesanal que su maestro domina, recibiendo los tesoros y saberes que por años a su maestro le costó aprender y dominar, y que de esta forma se están salvaguardando un oficio artesanal y se está asegurando que no se extinga. Esta iniciativa se inspiró en leyes federales de artesanos de Argentina, Colombia, Francia, Italia y España. Debemos de tener y a la medida para cada uno de nosotros los artesanos, pues cada rama es distinta. Un buen tipo de organización para un marco jurídico que sea de apoyo y acciones para poder resolver todo lo que viene arrastrando desde siglos esta nueva iniciativa de la ley, que tenemos que revisar cada uno de los artículos más sus incisos y transitorios, pues se necesita una iniciativa acorde a las necesidades de cada rama artesanal existente de la Ciudad de México, y que se puede unificar y quedar como una sola iniciativa. Así como van a pedir obligaciones, también pedimos derechos, como ejemplo, servicio médico ante posibles enfermedades que nos puedan generar el trabajar en los talleres o asegurar nuestras manos por los diversos accidentes que solemos tener a causa de algunas herramientas rudimentarias eléctricas, cuchillos, agujas, sacabocados, martillos, etcétera, que usamos algunos artesanos. Por eso y por muchos temas más, sería apremiante la revisión de esta propuesta de la Ley de Maestros y Maestras Artesanos de la Ciudad de México, y que no sea una iniciativa de un solo ejercicio, sino también para futuras acciones. Muchas gracias. Con esto termino ahora sí que mi ponencia. Muchísimas gracias, maestro. Por supuesto, muy importante hacer esta visibilización que también usted nos comenta. Para el cierre de esta primera ronda de ponencias, voy a ceder el uso de la voz a Eduardo García. El maestro Eduardo García es promotor, gestor cultural y maestro artesano mascarero de 4 generaciones del pueblo del Peñón de los Baños, lugar donde se trabaja en el papel y la cera, con especialidad en las máscaras de cera, que ya vemos ahí en el fondo de la pantalla. Además, son parte fundamental para la preservación de las festividades tradicionales del Carnaval del Peñón de los Baños, uno de los más antiguos carnavales de la Ciudad de México. Adelante, maestro Eduardo, lo escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Me ven bien? Sí. Sí, bueno, inicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo García. Soy maestro artesano, fabrico máscaras de papel encerado, entre otros trabajos para los carnavales. Soy 4ª generación de mi familia. Soy nativo del mítico e histórico pueblo originario del Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, y encabezo el Encuentro Internacional de Maestros Mascareros. Desde este taller les envío un cordial saludo a los presentes, así como a los que están siguiendo esta transmisión de este foro de consulta de la iniciativa de la Ley de Maestras y Maestros Artesanos de la Ciudad de México. Hablar de los artesanos de la Ciudad de México es hablar de un área que por mucho tiempo ha sido poco atendida y en ocasiones ha sido hasta reprimida. Los artesanos no solo nos enfrentamos a los desafíos del día a día dentro de nuestras labores, como la comercialización, la difusión, ventas y hasta en el penoso regateo, sino también nos enfrentamos a los avances que impone esta gran ciudad. Es de suma importancia realizar un esfuerzo para dignificar los saberes y los materiales que usan las maestras y maestros artesanos, como en mi caso, que fabrico máscaras de cera, la cera siendo un material
que nos dan las abejas y que en la Ciudad de México, en particular, en mi pueblo, Peñón de los Baños, que está ubicado al oriente del estado, teniendo el aeropuerto de la Ciudad de México como vecino, es imposible tener un apiario para poder producir nuestro propio material que recibimos, digamos, de las bondades que nos otorgan las abejas. Recordemos que fueron declaradas como el ser vivo más importante del planeta. ¿Sí? Ya se mejoró. Es que de repente se empezó a cortar su voz. Ok. Sí se ha entendido. O sea, de las abejas y demás, pero sí, a ver si. Dice... Es que no se escucha un poquito cortado, maestro. Bien. Continúe. Ubicado al oriente de la Ciudad de México, teniendo el aeropuerto de la Ciudad de México como vecino, es imposible tener un apiario para poder producir nuestro propio material que recibimos. Digamos, Pues maestro, desgraciadamente se corta muchísimo, sí, que están muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, pero se oye poquito y yo no quisiera perderlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque no depende de nosotros el internet que tenga cada quien. Mismo maestro moderador ha tenido problemas también con su internet y ese, como cada quien estamos pues en nuestras casas o nuestros talleres y demás, pues sí es difícil. Si quiere, maestro Eduardo, lo que también podemos proponer es ver si usted logra una mejor conexión y obviamente retomar la propuesta, si así me lo permite, diputada. A ver, aquí estoy reiniciando. A ver, ¿me escuchan bien? Muchísimo mejor. Ahí estuvo muy bien. A ver, entonces, desde un principio, para que se vea claro el discurso. Maestro, de nuevo lo escuchamos con problema. Aquí estamos bien con el internet. Vamos si quieren a interrumpir la transmisión a efecto de que el maestro pueda conectarse a este foro. Mientras, vamos a platicarles en la siguiente etapa de nuestro foro. En este caso vamos a dar paso abreviado a la participación de maestras y maestros artesanos que se registraron en el foro para participaciones de 5 minutos. Y obviamente esto... Perdón. No, es que retomamos, Manuel. Ah, o sea, con el maestro porque pues ahí está como angustiado. Entonces seguimos y luego retomamos con el maestro. Así es. Vamos a retomar con el maestro Eduardo. En este momento, en el ejercicio de Parlamento Abierto, vamos a darle el paso a la palabra a aquellas personas que se inscribieron para dar una intervención de hasta por 5 minutos. Les solicito atentamente ser respetuosos con el tiempo de todos, ya que tenemos una gran cantidad de maestros que interesaron por participar. Y en primer lugar, escucharemos a Federico Sandoval Alcántara. Él es maestro artesano originario del barrio de San Marcos, Tlatelpande, en la alcaldía de Xochimilco, donde elabora artesanías junto a sus hijos y nietos. Desde hace 40 años, él se dedica a la elaboración de nacimientos y figuras de yute, cartonería, máscaras, alebrijes, plumaria, lapidaria y otras técnicas más propias de su región. Le cedo ahora el uso de la voz. Adelante, maestro Federico. Buenas tardes a todos. Realmente, con respecto a la problemática que nos ha llevado a este estado actual de las artesanías, son diversas causas y vacíos jurídicos los que nos han mantenido en esta situación de abandono a la mayoría de los artesanos. Nos han involucrado en procesos de trámites burocráticos, por ejemplo, para el registro de artesanos, el Registro Nacional de Artesanos, muy problemático. Actualmente en la iniciativa se está planteando la cuestión de que va a haber un registro de artesanos aquí, digamos que para la Ciudad de México, y eso es muy benéfico. La certeza jurídica es también difícil porque, por ejemplo, nosotros en el Mercado Artesanal Mexicano 414 en Alcaldía Coyoacán,
tenemos limitantes porque estamos sujetos a la normatividad de un mercado de abasto y como somos un mercado especializado, no hay una normatividad adecuada. Estamos en la misma situación como el mercado de la Ciudadela. No hay una normatividad adecuada para el funcionamiento y para la apreciación de la actividad artesanal en dicho mercado. Otros de los problemas que han existido son desde la cuestión del regateo y todo ello que ya ha sido abordado por los compañeros que anteriormente han participado en las sesiones anteriores. Y la cuestión que planteamos, la situación actual es bastante crítica. Pensamos que se va a modificar, que se va a corregir con la actual iniciativa que contiene muchos elementos que van a permitir subsanar todas esas carencias, todas esas fallas. La cuestión, se puede decir que la ruta que debemos de continuar con esta iniciativa es que haya una certificación correcta, un padrón de artesanos real, prestaciones de ley para los artesanos, apoyos económicos para insumos, maquinaria, canales de comercialización, particularmente la participación en exposiciones, ferias, etcétera, una difusión adecuada, diversidad, la diversidad pluriétnica y la perspectiva intercultural debe de ser muy tomada en cuenta y respetada. También se debe de interactuar para que haya una perfecta comunicación entre todas las autoridades con nosotros los artesanos y así los compañeros tengamos una profesionalización del artesano, de la actividad, una formación empresarial para que participemos en microempresas, una promoción del mercado nacional e internacional mediante el titular de turismo y digamos que que debe de haber un impulso a la creatividad, la innovación, también al rescate y conservación de nuestras raíces culturales, de nuestro patrimonio material e inmaterial, de los elementos tangibles e intangibles de nuestra cultura y un desarrollo integral con perspectiva tanto de género, intercultural y pluriétnica. Esas son una de las cuestiones digamos que deberían de ya efectuarse mediante la aplicación de esta iniciativa que es bastante buena, bastante benéfica para todos. No sé si todavía pueda continuar o ya se agotó el tiempo. Quedan 30 segundos, maestro, si quiere concluir brevemente. 30 segundos. Pues un saludo fraternal a todos los artesanos, a ustedes, a las autoridades y a las personas que han hecho posible elaborar esta iniciativa que es bastante benéfica para todos y para todas. Muchas gracias, maestro. Ya vemos aquí en pantalla al maestro Eduardo García, a quien tuvimos que interrumpir por razones técnicas su ponencia. ¿Será que podamos intentar de nuevo retomarla, maestro? Por supuesto. A ver, ahora sí ya me escuchan bien, ¿me ven? Muy, muy bien. Ah, perfecto. Entonces, voy a iniciar nuevamente. Hola, buenas tardes. Perdón, maestro. No, ¿sí? Lo seguimos bastante bien. Ah, perfecto. Usted más o menos se da cuenta dónde por el tiempo, porque a mí me apena muchísimo con todos los demás que están esperando. Sí, por supuesto. Así es que, no desde el principio, pero no por falta de cortesía, simplemente por falta de tiempo. ¿De acuerdo? Okay. Sí, o sea, ahí va usted justamente hablando de la cera y las abejas. Y ahí nos quedamos. Perfecto. Entonces, dice, recordemos que fueron declaradas como el ser vivo más importante del planeta. Algunos de nosotros conservamos y respetamos las épocas de reproducción y de producción de este ser vivo para el consumo de nuestros materiales y que también tengo una particularidad de tener horarios para poder encerar, ya que en la mañana y parte de la tarde las abejas están trabajando.
ya que se sienten atraídas por el olor de la cera y pueden caer en el caso que está caliente. Tengo que encerar de noche para poder evitar lastimar o matar alguna abeja. Con esto hago mención de los recursos naturales que se emplean en las obras de algunos artesanos de la Ciudad de México. Como este ejemplo que doy es de importancia, ya que estaremos perdiendo una memoria cultural de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas y de los barrios populares, ya que aquí es donde se encuentran nuestras raíces, raíces que han sido maltratadas, ignoradas y muchas veces hasta sometidas, y que nosotros nos hemos encargado de sanar, proteger y de tomarlo como un estandarte, que de ello nos sentimos sumamente orgullosos de nuestro pasado y de nuestras fiestas y tradiciones que nos dan identidad. Para nosotros los creadores, no solo necesitamos que se nos reconozca, sino que también esta propuesta de ley sea de beneficio, de protección a la creación de las maestras y maestros. Esperamos que esto sea más para beneficiar que para perjudicar, ya que con nuestro trabajo nos damos a la tarea de dar vida y llenar de colores las calles, las plazas públicas, casas de cultura, museos y hasta llegar a las casas de las familias mexicanas. Estos son algunos lugares por mencionar. Este foro virtual no es suficiente para poder hablar por todos los maestros y maestras artesanas de la Ciudad de México. Debe de ser minuciosamente revisado. Tomemos en cuenta la propia experiencia de los trabajos que realizamos, ya que en los talleres trabajamos cuidadosamente, observando los detalles y trabajando con paciencia, invirtiendo muchas horas de trabajo para poder ver culminada una gran obra de arte con singular belleza y calidad en su elaboración. Pensemos no solo en el presente, sino también en el propio futuro, ya que estamos tratando con las futuras generaciones que formarán parte y serán nuestros maestros y maestras artesanas, aquellos compañeros que se están forjando desde los talleres, que sus propios maestros les están transmitiendo el conocimiento que va de generación en generación. Realicemos sinergia entre el gobierno, creadores y consumidores para poder unificar las acciones adecuadas que esta ley de maestras y maestros nos proponen. Eso es parte de mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda pondremos toda la atención y sabemos que este foro no es suficiente. Es solamente un primer paso para escuchar una multitud de voces que sabemos que están necesitadas de tener un espacio y un foro. Continuaremos a continuación con el maestro Alfredo Vázquez Lona. Él es un maestro artesano en miniatura temática. Él tiene 70 años de experiencia. Ya lo escucharon, él es originario de Guanajuato, sin embargo ya radica en nuestra Ciudad de México desde los 20 años. Es prácticamente ya un habitante de esta Ciudad de México autóctono. Sus obras han sido adquiridas por personajes de la talla del escritor y maestro Carlos Monsiváis, quien le solicitó la Divina Comedia, La vida de Benito Juárez, Una vecindad, y todas ellas en miniatura. A sus 89 años de edad, él sigue creando artesanías miniatura y su última obra en la cual está trabajando es La Arena México. Le cedo el uso de la voz, maestro. Un gusto escucharlo. Maestro, ¿nos escucha? Veo en pantalla la imagen del maestro, sin embargo no tenemos transmisión por parte de él. ¿Nadie nos puede ayudar a avisarle? Parece que tuvimos un tema de desconexión, diputada. Si quieren, para... Seguimos y volvemos con él. Le están llamando para decirle que no se oye, que se conecte. ¿Ok? Perfecto, claro, vamos a continuar. Pues en este caso vamos a escuchar a la maestra Magdiel Montalvo Godínez. Ella es del corazón de la Ciudad de México, llegó a vivir aquí hace 33 años, es tapatía de nacimiento y de oficio artesana en bordado y deshilado, actividad que aprendió de su abuela paterna desde la infancia y su padre la gastronomía tradicional mexicana. Ella es teóloga, promotora y gestora cultural, activista social, defensora de los derechos humanos, guía y conductora de diversos recorridos turísticos y cofundadora de la Feria de la Enchilada, la Feria de Pescados y Mariscos y de los festivales de Encuentro de Culturas y Encuentro de Pueblos Indígenas. Actualmente, ella dirige la red de artesanos Manos Creativas, Asociación de Artesanos, Productores, Promotores Indígenas de los Pueblos Originarios y Migrantes de México, Asociación Civil. Bienvenida, maestra Magdiel, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias,
por la presentación. Agradezco de antemano a la diputada Lilia Rosbach Suárez y a su equipo de trabajo técnico por su interés a favor del sector artesanal, por su trabajo en presentar esta iniciativa de ley, así como la apertura al diálogo y abrir una mesa de trabajo para que podamos presentar por escrito nuestras propuestas, a fin de que esta iniciativa represente el espíritu con que fue creada, que es dignificar a las y los artesanos como sujetos de derecho, aportaciones que estaremos puntualmente entregando por escrito a fin de que sean consideradas para integrarse en el dictamen, por lo que nos sumamos a una iniciativa incluyente para artesanas y artesanos indígenas, urbanos y migrantes de otros estados de la República, pero que son residentes de la Ciudad de México. Creemos muy importante como asociación civil, que somos una asociación legalmente constituida ya desde el 2001, que trabajando en equipo podemos hacer más. Juntos, gobierno y ciudadanía, podemos construir un México mejor. Nuestra asociación está integrada por 108 familias de artesanos de diferentes demarcaciones territoriales, también conformados en el interior de la República por 400 talleres artesanales y 47 sociedades cooperativas. Nosotros estamos trabajando unidos para apoyar a dignificar la vida de los artesanos y que puedan mejorar su nivel de vida. La artesanía es un arte que permite su desarrollo democrático, amplio y libre de diferentes prácticas, donde es posible aportar las diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico, sin distinción alguna. Nos encontramos en el corazón de México, una gran ciudad de 10 millones de habitantes, pluriétnica, multicultural y multilingüística, con una concentración muy significativa de los artesanos que hay en el país. Se está hablando que en el país, según el registro del FONAR, somos más de 1.118.000 artesanos. De acuerdo con la cuenta de satélite, se dice que en el año 2014 las artesanías contribuyeron el 20.3% del PIB del sector de la cultura. Esto es el 0.6% del PIB nacional. En la artesanía del bordado y deshilado, que es el área en la que yo aprendí de niña, se encuentran 25.244 artesanos en esta rama, de los cuales 1.246 artesanos se encuentran en el centro de nuestro país. La Convención para Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO define el patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos se reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. En México, a partir de la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales están en el mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Es por eso que se requiere que se reconozca y se proteja a las y los artesanos como sujetos de derecho, se fortalezca la sustentabilidad de la actividad artesanal, de procesos y diseños artesanales, que se valore la contribución de las referencias culturales de la actividad artesanal como generadora de desarrollo económico y cultural de alta rentabilidad social, que tanto a nivel Ciudad de México como a nivel federal, en las diferentes instancias y dependencias de gobierno, cada una en su nivel de competencia, puedan coadyuvar en un desarrollo sostenible, en apego a proteger los derechos humanos de los y las artesanas. El sector cultural está muy vulnerable tras la pandemia. Hemos visto muy precarizada nuestra comunidad. En nuestro grupo tan solo han fallecido 32 compañeros que han sido algunos de ellos muy agravados por el COVID. Maestra, uno de ellos se quitó la vida por no encontrar soluciones y uno más por no tener el alimento, por lo que nos movió a hacer tandas, rifas, de tal manera que pudiéramos ayudar a este sector. Es obligado entonces se mejoren las condiciones de trabajo sociales de los artesanos, tomando en cuenta las características comunes entre artesanía y diversidad, que se promueva el desarrollo de los productos
con diversidad en sus precios justos. Es importante se provea, se resuelve, se garantice estos derechos básicos que necesitamos, como la atención a la salud y todos los derechos que promuevan políticas públicas incluyentes para todos, con un régimen fiscal que favorezca la venta y la exportación incluso de las artesanías, el cuidado, la valoración del artesano como patrimonio de nuestra cultura mexicana, que se capacite también a los funcionarios en esta sensibilización al sector de los artesanos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de expresar nuestras necesidades. Por lo anterior, estamos obligados a sumarnos a su trabajo que ustedes como legisladores están presentando. Gracias por su atención. Gracias, maestra, y por supuesto cuente con que daremos lugar a las mesas de trabajo correspondientes para afinar y escuchar todas las voces ya de forma puntualizada sobre el articulado. Necesito preguntar, el maestro Juan Manuel González Ruiz se encuentra dentro de los ponentes listados, sin embargo no lo tenemos a cuadro. Maestro Juan Manuel González, ¿está usted en este momento por aquí? Me parece que no lo encontramos en transmisión. De ser así, le pido al maestro Constantino Alejandro Canseco Ruiz que tome la palabra. Les platico un poco sobre él. Él es maestro artesano en chocolate artesanal, actividad que aprendió de sus padres en el estado de Oaxaca, de donde es originario. Él realiza esta actividad tradicional desde la infancia junto con su familia. Es un hablante de una lengua originaria, el náhuatl, a sus 63 años de edad, y ha radicado en la Ciudad de México desde hace 42 años en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan. Además, desde hace 20 años, se dedica a la elaboración de hamacas y a la actividad de laudería, que consiste en la reparación y construcción de instrumentos acústicos de madera. Es autor de un decálogo de artesanos publicado por la organización llamada Hecho en Xochimilco. Maestro, por favor, lo escuchamos. Creo que tiene el audio apagado, maestro. Es que ya. ¿Me escucha? Ahora no lo escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora yo no vamos a ver. Sí. Maestro, estamos teniendo dificultades de audio. Podría ser, si tiene usted una mala conexión, que se reconecte, o bien, si nos hace favor, no será lo mismo, pero apagando la cámara para mejorar su conexión, que nos dedique sus palabras. Sí, no me escucha. Sí, está bien, de acuerdo. Yo ya se escuchó, no sé si la me escucha. Voy a cambiar de aparato. Bueno. Lo escuchamos mejor. Perdón, no le oí. Lo escuchamos bastante mejor. Ah, muy bien, gracias. Setlapaloli, noche masegualme, noche tlacame, tlenistuque nica, tujuanti, tiisto, traduzco un saludo a todos mis compañeros artesanos. Y es fundamental y muy importante este aspecto porque los artesanos hemos sido tomados como un apéndice, hemos sido tratados durante toda nuestra existencia desde la conquista española únicamente como un complemento e inclusive pensamos que se nos debe considerar a los artesanos y elevar al rango de profesionistas o profesionales. Si atendemos a la convocatoria que hace Edgar Morin acerca de la teoría de los saberes, no necesitamos saber leer y escribir para tener saberes. Se considera que cualquier persona que resuelve su vida sembrando, cultivando, haciendo su propia ropa, cultivando su algodón y haciendo sus propias hamacas como yo las hago, ese cúmulo de saberes hacen que sobrevivamos y seamos exitosos. La artesanía tiene 3 componentes fundamentales. 1, que es bella. 2, útil. Y 3, que tiene un contenido de identidad fundamentalmente.
Si habláramos de la artesanía, por ejemplo, de los nórdicos, vamos a encontrar pues sus temas nórdicos, igual en la de nosotros. Pero hay otro componente adicional que es el material de que están hechos. Todos sabemos que hoy imitan nuestras artesanías con materiales industriales. Por ejemplo, el chocolate convencional está hecho de grasas vegetales baratas, azúcares, sodio, lecitina, benzoato de sodio y algunos llevan cocoa, por lo menos. Sin embargo, el chocolate artesanal es hecho de cacao, pero no buscamos inclusive que sea el cacao industrial o el cacao, aquel que deforesta la selva, aquel que utiliza mucha energía para cosechar el cacao y a través de muchísima agua lavan la semilla. No, el cacao fermentado mexicano, el mejor de la cocina gourmet, viene del campo, de las selvas, de los señores que dicen lo que nos dé Dios es suficiente, de la cosecha, y con eso elaboramos un chocolate que no es un dulce. Para nosotros, culturalmente, es un alimento por la teobrominacia que contiene, por los minerales que porta. Igual, si nosotros hacemos una hamaca de istle, estamos colaborando con el medio ambiente, pero si esta hamaca ya la hacemos con hilos de plástico industrializados, es más, la ropa que usamos, ni nos fijamos si la ropa que usamos se fue hecha con respeto al medio ambiente. Esto habla de dos aspectos tremendos e importantes y fundamentales. Todo lo que se produce y se consume en las sociedades actuales se pueden hacer de dos maneras, ¿sí? Uno, solo para conseguir ganancias extras y dineros monumentales, y dos, para resolver nuestra verdadera necesidad de vestir, calzar, comer, vivir sanos y con salud y respetando a nuestro medio ambiente. Entonces, ese otro aspecto debe estar contenido en lo que es una artesanía, que el material con el que se hace esa artesanía, pues no lleve resistoles, pegamentos, cuando nosotros sabemos cuáles son nuestros verdaderamente resistoles. Los tintes que se tiñen nuestros hilos deben de ser naturales, pero sabemos que vivimos envueltos en una sociedad en la que priva que unos el interés de vender por vender únicamente y de ganar por ganar, lo cual a nosotros como gente con machilía y cual izonteco no toaltepet, como gente que tenemos un pensamiento que vivimos en medio de nuestra sociedad, pues así debemos de autorrespetarnos y de exigirles a los demás que esta sociedad de uso de plásticos termine. Bueno, por otro lado, vemos que se debe elevar a rango profesional esto y que se debe crear la Universidad Nacional de las Artesanías, que se encargue de esto, porque hasta hoy todas las oficinas que atienden esto son completamente temporales, sexenales o de 3 años nada más. Entonces, necesitamos, si no las creamos nosotros solo los artesanos, porque no podemos competir contra el capital privado, el Estado debe regir esta situación de elevar al pueblo, a nuestro pueblo, no como la sombra que hoy es detrás de una gente muy, muy mestiza como yo, por ejemplo, sino que resurja al mismo nivel y se le considere al mismo nivel como a María Sabina, junto con todos los demás personas que curan y sanan a las personas. ¿Tengo tiempo? Ya, maestro, estamos sobre el tiempo. Si nos permitiera avanzar, bueno, obviamente. Un gran saludo a todo el mundo y continuamos con esto. Adelante. Maestro, muchas gracias. No cabe duda que con ustedes siempre se puede aprender algo, siempre hay un conocimiento nuevo que recibir de ustedes. Finalmente, y en cierre de esta ronda de intervenciones, tendremos a Israel Mondragón Ayala. Él es maestro artesano en Mojigangas desde hace 15 años y es representante orgulloso de la Magdalena Contreras. Participa como coordinador en la Red de Artesanos Anáhuac, que es una organización dedicada a la investigación, documentación y difusión de expresiones de distintas ramas artesanales, no solamente en México, sino en Centroamérica y en el Caribe. Adelante, maestro, muchas gracias por su participación. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Pues tengo mucho agrado en dar 5 opiniones respecto a la ley. Trataré de ser lo más concreto para que todos más o menos podamos llevar el ritmo y no pasarme del tiempo. 1, respecto a la ley, celebramos muchísimo todo este esfuerzo velado que el sector artesanal durante mucho tiempo históricamente ha estado pugnando porque se nos ha reconocido. Ahora la contingencia ha venido a catalizar estos esfuerzos y sobre todo de legisladores que agradecemos pues hayan levantado la mano para impulsar esta legislación. Tenemos 3 coyunturas que deberíamos tomar en cuenta. 1, obviamente la pandemia. 2, este año se le otorga a la Ciudad de México el título de Capital Cultural de Iberoamérica. Por tanto, habría que repensar lo concerniente a lo que está pasando en las artesanías. Y 3, pues hay un cambio legislativo que abre la posibilidad a que las instituciones puedan hacer un ejercicio de gobernanza. Es decir, que participe la ciudadanía, las organizaciones y la academia en procesos como esta ley. Hay 5 puntos que quiero mencionar respecto a esta propuesta. 1, trataré de no hacerme bolas porque a veces hago un montón de anotaciones y voy, a veces me confundo un poco, pero trataré de ponerlas en orden. 1, esta propuesta creo que sí ha problematizado, hay premisas, hay indicios y hay un mapeo que se ha velado durante mucho tiempo sobre las problemáticas del sector artesanal. Sin embargo, creemos pertinente que se haga un diagnóstico pormenorizado, porque si bien, como ya lo comentaron los compañeros, algunos conocemos muy bien nuestra artesanía, sabemos cómo se mueve, sabemos cómo funciona y cómo actúa, desconoceremos muchas otras particularidades de las demás ramas artesanales. Por tanto, creemos importante que esta no sea la primera vez. Sabemos que estamos en contratiempo, pero habría necesidad de que el sector, la academia, los artesanos, diferentes talleres que están interesados en abonar esta ley, participemos. Por tanto, haremos llegar posteriormente una serie de propuestas. 2, la fundamentación que colocan en la ley es muy acertada. Celebramos que invoquen a tratados internacionales como la Convención Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio, la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México, la Ley de la Ciudad de México, los derechos culturales. Sin embargo, en cuestiones internacionales habríamos que hacer una anotación. Mencionan a varios países, sobre todo europeos. Habría que tomar referencias también más específicas o más cercanas a nuestros contextos, como podría ser Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Ellos, este año, estuvimos participando como organización en un encuentro iberoamericano de diseño y artesanía, por el cual pues también conocimos a la maestra Emma y a otras organizaciones a nivel internacional. Entonces, sería importante, sí está bien no perder el parámetro internacional, pero hay experimentos muy buenos que se están haciendo en Latinoamérica y están más apegados a nuestras realidades. 3, conceptualmente, deberíamos ahondar más en la idea de artesanos en contextos urbanos. ¿A qué me refiero? La artesanía, al estar en estos contextos, en esta ciudad, invariablemente se transforma. Ya sea que hagas maques, que hagas alebrijes, que hagas cualquier tipo de artesanía, va a cambiar por el concepto, va a cambiar por los precios, va a cambiar por cómo se mueve en el mercado, va a cambiar su significado. No es lo mismo que una maestra elabore maques en Guerrero a que elabore y traiga maques aquí, porque no va a poder traer estas grandes piezas, va a tener que adaptarlo a condiciones más pequeñas y a cómo se vaya moviendo en el mercado. Entonces, creo que esta ley debería abrir un poco más en estos conversatorios, o el mismo comité abrir la dinámica de participación a las organizaciones sobre los conceptos. ¿Por qué la artesanía en contextos urbanos es diferente a la de las locales? No estoy diciendo que sea mejor o peor, sino que hay especificaciones que sería necesario tomar en cuenta. Y esto lo hemos visto gracias a 3 eventos que se realizaron desde hace 2 años. Uno fue el seminario Expresiones Artesanales, Experiencia de Salvaguarda en la Ciudad de México. Tuvimos medio año con diferentes participaciones, sobre todo hubo artesanos, también académicos e instituciones de gobierno, como fue Sectur, fue la CEPI, la Comisión de Derechos Humanos, y este año la UNESCO. A través de estos trabajos pudimos identificar que los artesanos en contextos urbanos
tienen variaciones técnicas, conceptuales, materiales y económicas que no se dan en los contextos indígenas. Entonces, habría la posibilidad, yo la sugerencia que les haría es que tomen en consideración la experiencia de otros que ya hemos avanzado. Nosotros como red de artesanos, no voy a hablar de mi trabajo en particular, tenemos un taller de cartonería, vamos a hablar de la generalidad de la red. Nosotros durante 15 años hemos armado un padrón de artesanos. La experiencia que hemos tenido con ese padrón es la sistematización de la experiencia. Es decir, no podemos solamente poner el nombre rama artesanal, dónde vende, cuándo vende y demás. Hay más especificaciones que durante estos 15 años hemos tenido que hacer con este padrón de ya muchísimas personas. Este padrón nos ha servido para vincular con otros proyectos como fue el Encuentro Iberoamericano de Artesanía o el Seminario Artesanos en Contextos Urbanos y Experiencia de Salvaguarda o diferentes foros. Este año, el 19 de marzo, agradecemos que se haya hecho mucho ruido respecto al día, a la conmemoración internacional del Día del Artesano, pero pasando una semana desaparecimos del panorama. Entonces agradecemos que se siga trabajando, masticando el tema. Y en específicamente lo que tenemos que ver y aportar los artesanos en contextos urbanos. 4. Creo que esta ley... Sí. Lo que pasa es que nos excedimos sobre el tiempo. Sin embargo, por supuesto, lo exhortamos, igual que ha pasado en otras ocasiones, que nos lo haga llegar para que nosotros continuemos en las mesas de trabajo con esta valiosa información, que créame que está siendo escuchada y tomada en cuenta. ¿Puedo cerrar nada más con algo? En un ejercicio de gobernanza, si esta ley pretende llegar a donde tiene que llegar, deberían de tomar los ejercicios colectivos, la academia, los talleres y las opiniones. Una ley que avanza sin la participación de todos nosotros y de las experiencias es un desequilibrio epistemológico. Quizá ustedes, como bien lo dijo Rocío, conocen de leyes, pero nosotros conocemos las especificidades y las entrañas de lo que compone la artesanía en estos contextos urbanos. Ojalá se abra esto posteriormente y sobre todo lo que tiene que ver con la participación en los comités que darán salida a esta ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. No sabe cuánto valoramos estas aportaciones. Finalmente, vemos aquí al maestro Alfredo Velázquez. Les pido un tiempo porque para él fue complicada la conexión, entonces vamos a retomar su participación. Les agradezco muchísimo. Ya dijimos que él es miniaturista, ya dijimos que él tiene una presencia importante de 70 años de experiencia. Entonces, retomando, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias. Saludo a la diputada Lilia y en conjunto de todas las personas que los rodean. Ahora yo voy a aprovechar, no hablar realmente, sino presentar mis trabajos en relación a la miniatura que manejo. Digo, este es un trabajo de un grupo de danzantes de los concheros. Entonces el material de la concha está manejado con cáscaras de semilla de pepita. Entonces las plumas pues son naturales, pintadas, y el trabajo es de una sola vez. Les presento este nacimiento combinado con espejos. Ustedes saben que dan una conformación un poco, mucho diferente. Y ustedes, como son el gran jurado, ustedes deciden si es aceptado o es rechazado. Estamos en la pandemia y este es un trabajo que hice como tal, inclusive hay otros. Entonces, en esta situación estoy mostrando lo que hago. Esta es una tienda, según yo, que está representada en el trabajo que estoy haciendo. Es una arena de lucha libre, se llama la Coliseo. Estas son conformaciones que van a pertenecer a la arena Coliseo. Estos son los baños. Son los vestidores. El luchador que está acostado haciendo ejercicio es el Hijo del Santo, según yo. Este es el grupo de jueces que participan en las luchas o inclusive en el box.
Este es un nacimiento que está manejado en una cáscara de nuez. Ya la conocen, ¿verdad? ¿Para qué explico? Y aquí tenemos a San Juditas. Como ven, mi trabajo es de una sola vez, no repito. Y si llego a repetir, lo presento en diferente presentación. Les agradezco su atención. Muy amable y muchas gracias. Esperemos que se haga lo que están pensando hacer. Estoy a sus órdenes. Alfredo Velázquez Luan. Qué barbaridad, maestro. Nos ha dejado, creo que a todos sin palabras. Usted verdaderamente es el corazón de la maestranza artesanal. Qué bonito. No tenemos de verdad palabras para agradecerle su exposición. Les agradezco porque, como he dicho, yo en relación a las explicaciones que luego llego a dar, ustedes son el gran jurado. Y ese gran jurado presenta a uno lo que hace. Trátese de música, trátese de lo que se trate, digo, y los muestra a ustedes. Ustedes dicen, me gusta, no me gusta. Y esta es la situación que estoy haciendo en mi trabajo. Y como repito, es de una sola vez el trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias en nombre de todos los aquí presentes. Doctora Laura, doctora Emma, si ustedes quisieran agregar algo para el cierre, por supuesto pueden hacerlo. Si tienen alguna intervención que hacer, les escucho. Por mi parte, ha sido muy provechosa esta conversación que hemos tenido. He hecho algunas anotaciones de lo que han planteado. Seguramente hay cosas y temas que trabajar, y aquí en la CEPI, y el tema de la venta de artesanías, que es uno de los más álgidos, ¿no? De los más delicados, pues lo vivimos aquí día a día. Lo tomaremos en cuenta, y también quiero decirles que estamos trabajando en eso en el gobierno de la ciudad, en la creación de plazas artesanales, y en eso estamos, y espero poder volver a verlos para seguir conversando sobre este tema que para la Ciudad de México es sumamente importante. Muchas gracias a todas las artesanas y artesanos que estuvieron hoy. Gracias, Lilia, por tu invitación, y aquí estamos a sus órdenes en la CEPI. Muchas gracias, doctora. Gracias, secretaria. Gracias. Emma, ¿no? Sí, con mucho gusto. Qué bueno, perfecto. Un honor estar sentada en la mesa con este grupo de artesanos que siempre ponen sobre la mesa pues, los temas fundamentales. Con anterioridad, nuevamente, este gobierno, FONART, no tenía programas para apoyo al sector artesanal en la Ciudad de México. Eso también ya lo cambiamos, y de hecho tenemos un convenio con CEPI, justamente para impulsar las mismas vertientes que tenemos a nivel federal dentro de la ciudad. Habrá que sentarse en su momento a explicarles con detalle todas estas opciones, y no sé, se me ocurre, entre otros de los elementos que habría que considerar, es pues la posibilidad de un concurso específico del arte tradicional en la Ciudad de México. Sería bastante factible de realizar. Nuestra experiencia con los concursos es que realmente, más allá del premio económico, incentivan a el incremento de la calidad de los trabajos. Un corredor artesanal probablemente sería interesante, complicado de establecer, dada la lejanía de un artesano taller con otro,
pero permitiría en las redes y demás, pues hacer quien quiere ir con el artesano, digamos, original, hacer el recorrido por donde se establezca. Creo que deberíamos sentarnos con calma, con Laura, con el grupo de artesanos que ustedes consideren pertinente, para desde FONART también contribuir al apoyo al sector artesanal de la Ciudad de México. Como les comentaba, a través de esta institución que es Conocer dentro de la SEP, se tiene ya la manera de iniciar la certificación también a los grandes maestros con digamos, equivaldría a lo que por ahí comentaba alguno de los artesanos, el reconocimiento como profesionales, que les abre puertas, pues, no solo para que no los maltraten en la vía pública, sino en general para, pues, reconocer y dignificar el trabajo que digno es en sí mismo. Simplemente ha sido muy maltratado por la realidad histórica y por gobiernos anteriores. Entonces, pues hay que sentarnos nuevamente a trabajar. La página institucional de nosotros también la estamos rediseñando porque, como bien decían, los trámites burocráticos y administrativos eran tales que, con tal de no hacer el trámite, pues mejor te quedas sin la posibilidad de esos apoyos. Entonces estamos abiertos para abrir estas mesas también de diálogo, que conozcan los proyectos en los que está FONART, cómo funcionan, cómo trabajan, para buscar aterrizarlos junto con los artesanos, la CEPI y quien consideren pertinente en la Ciudad de México. Ya hemos hecho algunas cosas en conjunto, como la hermosísima feria de la canasta, pero desde luego se abrirán más posibilidades. Muchas gracias, felicidades a ustedes, y pues no sé cómo agradecer la resistencia ante la pandemia de este sector, que ha sido verdaderamente heroica, por decirlo menos. Gracias. Muchas gracias, directora. Finalmente, con esta participación cerramos esta parte de la sesión. Agradezco profundamente y de corazón a las maestras y maestros artesanos. Y para concluir con la sesión, tendremos el uso de la palabra de cierre de quien hace posible esto, la diputada Lilia Rosbach. Muchas gracias, Manuel. Bueno, de verdad, qué valiosos son todos sus comentarios. Les agradezco tanto que hagan uso de este espacio para compartirlos con nosotros, porque detrás de estas intervenciones hay experiencias de vida de ustedes y de sus comunidades que nos importa conocer, reconocer y valorar. Precisamente la finalidad de la iniciativa es reconocer a los maestros artesanos a fin de visibilizar su obra, promoverla y revitalizar el oficio artesanal. Les quiero decir que el equipo de la Comisión de Derechos Culturales y el que me apoya en el trabajo legislativo han estado atentos a estas sesiones para recoger sus comentarios y ponerlos así, ponerlos sobre la mesa de análisis cuando trabajemos en el dictamen. Así que es fundamental que quienes nos ven y nos acompañan en la mesa sigan atentos al curso de este foro, que termina el próximo viernes con este formato, para dar paso a una mesa de especialistas que se llevará a cabo el viernes 30 de 5 a 7 de la tarde. Daremos difusión a este último encuentro de los próximos días. Estén atentos, por favor. Emma, ahí estás incluida. De nuevo, les agradecemos a todas y a todos su participación. Un gran abrazo y que los muchos trabajos que realicemos resulten en la mejor ley para ustedes. Muchísimas gracias.